mi chiesa la carità. Venid vosotros, benditos de mi Padre, dice el Señor. Estaba enfermo y me visitasteis. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía, ante todo mencionando que por circunstancias de la tecnología no hemos podido colocar el audio, la grabación con las intenciones. Sin embargo, las hemos recibido todas y las colocamos aquí sobre este altar. Todas aquellas intenciones que vosotros enviáis, todas aquellas otras intenciones que sin duda en este momento estáis anotando a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio en este jueves eucarístico a la Santa Misa, reconociendo con humildad nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Recordamos hoy la memoria opcional de San Pedro Claver, que se celebra con gran júbilo en Colombia, donde se santificó como esclavo de los esclavos de Dios, es decir, una vida totalmente entregada a la caridad. Pidamos al Señor que el ejemplo de este santo nos estimule a cada uno de nosotros también a practicar la caridad, el amor al prójimo. Oh Dios, que hiciste a San Pedro Claver esclavo de los esclavos, y para ayudarlos lo fortaleciste con admirable caridad y paciencia. Concédenos, por su intercesión, procurar cumplir el mandato de Jesucristo, amando al prójimo con obras y de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados.
y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea de todo en nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo ser que aliente, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de esos evangelios donde Jesucristo menciona una serie de frases que son lapidarias, que hay que grabarlas en oro, que hay que registrarlas de manera que perduren para siempre, por todos los siglos, que hay que grabarlas en nuestros corazones. Concretamente me estoy refiriendo a dos frases. La primera: tratad a los demás como queráis que ellos os traten. Esta frase está formulada de manera positiva. En ocasiones la habremos escuchado formulada de manera negativa. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esta frase
como decía, una frase lapidaria que se aplica para todo ser humano. Es una verdad, lo que se llama una verdad universal e inmutable. Ya hablaba el Papa Benedicto XVI que vivimos en una cultura del relativismo. ¿Qué quiere decir relativismo? Todo es relativo, no importa, todo da igual, no hay verdades, nadie puede jactarse de decir que yo tengo la razón, que yo tengo la verdad. Esta es la cultura que se nos quiere imponer. Sin embargo, sí hay verdades con estas dos características. Verdad universal quiere decir que se aplica a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, sin excepción, independientemente de su raza, de su cultura, de su religión. Es una verdad que se aplica universalmente a todos. Y tiene una segunda característica, es inmutable, es decir, no cambia jamás, es válida para todos los tiempos, para todas las épocas. En la antigua Grecia, en la época moderna, en la época contemporánea, en la Edad Media, es inmutable. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O formulado de manera positiva, como dice el Evangelio de hoy, trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. Y yo creo que nadie desea ser pisoteado, humillado, ofendido, maltratado, calumniado, atracado, ofendido, amenazado en sus bienes, en su integridad física. Nadie de nosotros quiere ser tratado así. Bien, dado que no queremos ser tratados así, de igual modo, no hagamos a los demás lo que no queramos que ellos nos hagan a nosotros. ¿Verdad, queridos hermanos y hermanas, que esta frase que Jesucristo nos regala en el Evangelio de hoy es una frase lapidaria que debe estar grabada en el corazón de todo ser humano y debe ser aplicada por todos sin excepción en todos los tiempos y en todas las épocas? La segunda frase dice así: amad a vuestros enemigos. Esta es una frase dicha por Jesucristo concretamente a sus discípulos, a aquellos que nos llamamos cristianos. Esto no excluye que también sea una verdad universal e inmutable. Sin embargo, aquí hay una apreciación, una aplicación más concreta para aquellos que hemos sido bautizados y que hemos aceptado a Jesucristo y por tanto nos llamamos cristianos. No todas las personas son cristianas, no todas las personas conocen a Jesucristo. Por tanto, quizás resulta un poco difícil la aplicación de esta frase de forma universal e inmutable: amar a los enemigos. Sin embargo, en el contexto de nuestra vida cristiana, esto es lo que el Evangelio nos pide. Sí, queridos hermanos, y no es fácil. Y Jesucristo lo especifica, lo concreta. Amar a los enemigos significa bendecir aunque te maldigan. Significa orar por los demás, incluso por los que te hacen daño. Significa hacer el bien, incluso a aquellos que te pueden perjudicar. Y después el Señor lo ilustra con la frase relacionada con la mejilla: si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra, o si te piden la capa, cede también la túnica,
o no reclames a los demás si te toman algo prestado, o aprender a dar sin esperar recibir de vuelta. A veces han querido emplear esta imagen de la mejilla un poco para ridiculizar, ¿no?, la vida de todo cristiano. Sin embargo, en otros pasajes del Evangelio, Jesucristo dice a los discípulos que también hay que ser sencillos como palomas, pero también astutos como serpientes. Y es cierto que tenemos que practicar la mansedumbre, pero no significa dejarse pisotear por los demás. El cristiano sabe hacerse respetar, sabe conservar su dignidad y al mismo tiempo se esfuerza por practicar esta consigna que Jesucristo nos deja de amar a los enemigos. Aquí tenemos dos frases que, como decía al inicio, son lapidarias. Una que se aplica a todas las personas de forma universal e inmutable: tratar a los demás como queráis que ellos os traten. La segunda, que si bien puede ser válida para todas las personas, sobre todo para el cristiano, que está llamado a amar incluso a los enemigos. Encontramos en la lectura de San Pablo a los colosenses una aplicación, un ejemplo de lo que esto significa. Cuando San Pablo dice: sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y continúa el apóstol: y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. Qué diferentes serían las cosas, las situaciones, en las relaciones de pareja, de familia, el esposo con su esposa, los padres con los hijos, en las situaciones del trabajo, en las instituciones, en el ámbito político y de los gobiernos. Qué diferente sería si colocásemos a Cristo como árbitro, como criterio, como quien marca la pauta que debemos seguir. Por eso, como cristianos, estamos llamados a testimoniar a Cristo, para que aquellos que no lo conozcan puedan recibir el mensaje del Evangelio, porque esto es lo que cambiará el mundo. Acoger a Cristo, porque ser cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. No seguimos una ideología, incluso podríamos decir que no profesamos una religión, hasta ese me atrevo a decir. Ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. Nuestra fe está basada en una persona, en una certeza. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios hecho hombre, que con su vida, con sus milagros, con su ejemplo, con la doctrina que nos ha dejado, nos ha marcado el camino seguro y cierto que debemos seguir y que nos da la garantía del triunfo, de la construcción, de la edificación de una sociedad digna en este mundo, y después el gozo eterno. San Pedro Claver se nos propone hoy como un ejemplo de amor a los enemigos, de caridad, de entrega total por los demás. Sí, queridos hermanos, es un mensaje difícil, exigente. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ponerlo en práctica. Que así sea.
Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor y también es mi dolor. Bendito sea el Señor, Es la Dios del universo, por ilusión, este vino, fruto de la vida y del es trabajo mi del hombre, gozo que y recibimos mi de tu llorar, generosidad y representamos, es mi y será canto para y nosotros de mi vida de salvación. oración. Bendito sea el Señor, y el Espíritu Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Esto Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos, a ejemplo de San Pedro Claver, en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el patriarca Pierre Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Comice corporis Cordero et de sanguis Dios, que Domini quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Cordero Jesucristo, de Dios, Dios que vivo, quitas que el por voluntad pecado del del Padre mundo, danos la paz. con tu muerte la vida del mundo, líbrame. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
puede ser a solas mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado en este suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. He esperado este momento toda mi vida. Oremos. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir a Claver, que te dio culto con devoción constante y enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. Recurrimos a la intercesión de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La celebración eucarística ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
su mano, unidos en oración.